Buenas tardes, muchachos de grado décimo. Les comento que hoy vamos a avanzar un poquito temáticamente respecto a lo que nos habíamos propuesto para este tercer periodo, que no deja de estar relacionado con lo que vemos o lo que habíamos abordado respecto a los párrafos. Tiene una relación bastante cerrada. Entonces, pues vamos a ir, digamos que de una u otra manera intercalando y mezclando los temas en el sentido en el que todos tienen relación y que de una u otra manera es necesario que todos, digamos que generen una red de conocimiento que sea bien importante para ustedes. Les recuerdo que mi correo es profepaulagmtc@gmail.com. Por favor revisen si las anteriores actividades la han enviado a este correo porque tengo varios estudiantes sin entrega. Puede que le hayan enviado mal, entonces por favor me reenvían el mensaje para que yo vea que lo enviaron al anterior correo y tener certeza de la fecha y bueno, en fin, aunque pues es el colmo que lo hayan enviado al otro correo cuando se ha repetido de manera escrita o mediante los videos que yo cambié de correo al inicio del periodo porque el otro murió. Pero bueno, en fin, las clases pasadas habíamos abordado la construcción de los párrafos, qué es un párrafo, qué tipos de párrafos existen, qué son estos. Habíamos hecho una actividad de cómo se concretan ideas y cómo se puede generar un texto. Habíamos visto que existe párrafo introductorio, que como su nombre lo indica, busca acercar al lector o introducir al lector al texto. Hay unos párrafos de desarrollo que lo que buscan es brindar información importante del tema. Y hay un párrafo de conclusión que, de nuevo, como su nombre lo indica, busca dar un cierre o generar unos eh, elementos de conclusión respecto a cualquier tema o al tema en específico que se haya tocado dentro del texto. El día de hoy vamos a ver un poco de historia. En este sentido es un recorrido histórico de la escritura. La escritura es un sistema de representación gráfica de un idioma, digamos que está constituido como un elemento universal, pensemos en el abecedario, pero también como un elemento individual en el que va a estar mediado por las representaciones que se generan en el idioma. Entonces pensemos que, por ejemplo, en el español ahí existe la ñ, mientras que en Francia no existe, en el inglés o en Estados Unidos tampoco existe, y así sucesivamente. Pero digamos que tenemos como base fundamental de creación el abecedario. Estos signos trazados se permiten hacer o se pueden hacer en una base. Esta base pues básicamente puede ser cualquier cosa, o sea, una pared, una hoja. Digamos que donde haya transmisión de tinta se puede lograr hacer esta representación gráfica. La escritura, siendo un modo gráfico, se ha dado solo dentro de los seres humanos y se desarrolló para transmitir y conservar información. Esto fue lo que pensaron hacia el 6000 antes de Cristo para, digamos que, pensarse en una manera en la que sus historias y sus conocimientos respecto a los peligros que se podían encontrar en ese momento se pudieran hacer visibles o pudieran pasarse de generación en generación. Como les digo, los primeros vestigios de escritura aparecieron en el Neolítico, en el 6000 a.C., y se conocen como protoescritura, debido a que pues no había una lengua en específico, sino que más bien lo que les digo era la representación de los peligros o de los elementos que se podían encontrar en ciertas zonas. Entonces, por ejemplo, pensemos ahorita en África, en este momento del Neolítico, cuando no había nada, cuando las personas eran nómadas, y la manera de avisarle a las siguientes personas que llegaran a ese sitio, pues era mediante los signos. Entonces, pues dibujos de, por ejemplo, un león,
o dibujos de alimento que se podían encontrar ahí y así sucesivamente. Entonces lo que se hacían eran dibujos o lo que conocemos como pictogramas. Después vamos a tener que uno de los elementos más cercanos o más fehacientes que tomaron más fuerza fueron los de Oriente, que se dieron alrededor del 3500 a.C. Y esto fue cuando los sumerios adaptaron un sistema de fichas de barro. Es decir, que porque es bien importante esto de los sumerios, básicamente porque ellos de una u otra manera empiezan a crear lo que nosotros conocemos como el abecedario. Y en estas fichas de barro lo que hacían era como encasillar los significados de las cosas. Entonces había una ficha de barro que era para anunciar que había un animal salvaje o había una ficha de barro para anunciar que habían bienes específicos en ese sector y un bien específico en ese momento pues era la alimentación, el agua y la vestimenta. Pensemos que es el neolítico, son los sumerios en el 3500 antes de Cristo, no hay nada, no hay una manera, ni siquiera existe la manera de comunicación hablada. Entonces digamos que es bien interesante imaginarse cómo era que hacían todos estos procesos comunicativos. Vamos a tener también el rollo de la escritura, pues también habían ciertos elementos en los que se podía o no escribir. Como no sabían qué material era duradero para la siguiente persona que viniera a ver lo que se había escrito, se empezaron a probar distintos materiales. El primer material que se utilizó fueron las tablillas de arcilla o lo que les comentaba en la anterior diapositiva, las fichas de barro. Estas fichas de barro duraron muchísimo tiempo. Lo que se hacía era eso, tablillas con barro o arcilla. Y se pasó a utilizar, digamos que superficies un poco más blandas, entonces eran tablillas un poco más delgaditas y portátiles que se podían pues cargar a todo lado. También se utilizó la madera, pero la madera tiene algo bien importante y es que dentro de ella lo que se hacía era trabajar con pieles de animales. Estas pieles de animales se convertían en el lienzo para que la gente pudiese escribir, digamos que este era el papel. También se llegó a la construcción de una especie de papel que se elaboraba con plantas acuáticas. Estas plantas eran muy famosas en el Nilo, digamos que todo esto que estamos viendo sucede en África, de donde viene o de donde surge las civilizaciones humanas. Entonces eran plantas que se encontraban en el río Nilo, el río más largo que tenemos en el mundo, y digamos que se construían fibras con esas plantas y se generaba una especie de papel o de lo que ellos denominaron como papiros. Lo que hacían era que los enrollaban y los envasaban en la madera. Porque es importante la madera, porque de una u otra manera conservaba las pieles de los animales o los papiros a partir de las plantas acuáticas. Sin embargo, pues obviamente eso olía horrible, porque es la piel de un animal que se va dañando con el tiempo, aunque pues ellos obviamente tenían un proceso para secarla con el sol y todo esto, pero no dejaba de ser un poco tedioso el proceso porque no habían las herramientas con las que se cuenta hoy en día. Ya después pasamos a la invención del papel de celulosa, que es el papel como lo conocemos hoy en día, que tiene distintas fibras. Esto fue, digamos que, el gran boom del papel. Y fue la revolución, mejor dicho, porque ya los textos podían ser duraderos y podían ser portables, es decir, que cualquier persona puede coger una hojita y llevársela, así como lo conocemos hoy en día. Esto también va a ser importante en el sentido de la durabilidad, porque si bien el papel puede generar honguitos, o sea, el papel como lo conocemos hoy en día genera hongos, o si se humedece, pues va a carecer o va a perder un poquito la forma. Sin embargo, era muy duradero para el momento en el que ellos se encontraban y sigue siendo hoy en día un material muy duradero y bien, pues importante para nosotros. Aquí tienes un resultado. Bueno, las
Vamos a ver que existen tres tipos de escritura que van a ser supremamente básicas. El primero tiene que ver con la ideografía, que es lo que les comentaba anteriormente, que son básicamente los jeroglíficos y los pictogramas, son sinónimos. Y son las ilustraciones o la escritura que se da a partir de dibujos. En la segunda instancia vamos a tener la escritura demótica y esta escritura va a estar caracterizada por la unión de los pictogramas y de símbolos creados dentro de una cultura. Es aquí cuando partimos a que la escritura se va individualizando, porque cada cultura va a adoptar ciertos símbolos diferenciales dentro de su contexto. Entonces aquí vamos a ver que la escritura ya se va a ir dividiendo según la zona en la que se viva. Y por último tenemos la escritura silábica y alfabética, que es la que conocemos hoy en día, y es las que representamos la unión de los fonemas. Recuerden que los fonemas son como estas letricas que se van uniendo y forman un sonido. Entonces la alfabética o silábica es la que nosotros manejamos en el español. Bueno, chicos, espero que les haya parecido este tema un poco interesante. La próxima clase vamos a seguir ahondando sobre la construcción del papel y algunos otros elementos que son bien importantes. Les pido disculpas por la interrupción del perrito, pero no lo voy a callar porque él es el amo de esta casa, entonces ni modo le pido disculpas a ustedes. Y si tienen preguntas o alguna duda o alguna inquietud, por favor me la hacen saber por el grupo. Esto tiene que quedar consignado en sus cuadernitos de castellano y la próxima sesión nos encontramos. Un abrazo y que estén muy bien.